Zona de combates. Comisión Internacional visitó frontera colombo-venezolana para constatar la situación humanitaria. Realidad desgarradora. Presas políticas son víctimas de brutales torturas en Venezuela. Crueldad en familia. 2 hermanos fueron detenidos en Táchira por abuso sexual contra una menor de 6 años de edad. Doloroso desenlace. 450 trabajadores de la salud han perdido la batalla contra la pandemia en Venezuela. Comenzamos. Amigos de Impacto Venezuela, sean todos bienvenidos a la presente emisión de noticias. A esta hora les acompaña Carla Salcedo Flores. Estoy muy contenta de poder estar en esta emisión al frente de todos ustedes, poderles presentar nuestra ronda de noticias luego de haber superado el COVID-19. Quiero agradecer la cantidad de personas que nos escribieron aquí en nuestro canal de YouTube, en redes sociales. Agradecemos cada oración que a nuestra familia nos hicieron llegar. Estábamos todos contagiados, inclusive nuestros niños, pero de la mano de Dios pudimos salir de ese trance y definitivamente superarlo. Estamos agradecidos con Venezuela, con cada país donde hay un venezolano y además también con Colombia por las atenciones que nos dieron para superar precisamente el COVID-19. En nombre de toda mi familia, gracias. Y también estamos sumamente preocupados por la situación que hay en Venezuela con el COVID, con el oxígeno. Algo tan necesario para poder superar el COVID. El oxígeno que ahora cuesta muchísimos dólares poder tenerlo y los familiares de los pacientes tienen que hacer una travesía, inclusive filas, colas, para poder obtener nada más y nada menos que el aire para respirar. Estamos también angustiados porque la administración de Nicolás Maduro no ha presentado en ningún momento un plan nacional de vacunación, no le ha dicho al país cómo van a salir de esta crisis que atormenta a cada familia venezolana. Desde acá exhortamos a esta administración de Maduro a ponerse serio, a poderle dar el frente a la pandemia con una manera más organizada de poder atender definitivamente el COVID-19. De inmediato comenzamos con las informaciones. Una comisión formada por miembros del gobierno de Colombia, de embajadas internacionales y además organismos de Naciones Unidas visitaron la frontera colombo-venezolana para evaluar la situación humanitaria en esta zona. Por eso, a esta hora hacemos un contacto con nuestra corresponsal, Taitir Calderón, para que nos cuente qué está pasando en esto que también pudiéramos llamar zona de combate. Taitir, cuéntanos. Así es, Carla, bienvenida una vez más a la labor diaria con tu equipo de Impacto Venezuela. Es un gran placer para nosotros tenerte de vuelta. En efecto, la situación que se intensificó en la frontera desde el pasado 21 de marzo ha generado la preocupación de la comunidad internacional que este fin de semana visitó la zona, la frontera entre Colombia y Venezuela para evaluar y atender una crisis humanitaria que hasta el momento deja 5.700 desplazados. Representantes de países como Alemania, Francia, Canadá, Reino Unido asistieron en una comisión internacional que estuvo encabezada por el ministro de Defensa colombiano Diego Molano. También estuvieron presentes representantes de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, ACNUR, y la Unión Europea. El grupo de diplomáticos estuvo encabezado por el ministro de Defensa colombiano Diego Molano, quien destacó los esfuerzos del gobierno de Iván Duque para atender a las víctimas del conflicto. La embajadora francesa Michelle Ramis destacó la rapidez con la cual se organizaron los albergues transitorios para acoger a los que huían de la violencia, mientras que el embajador de Brasil en Colombia, Luis Alberto Balduino, aseguró que es una lástima ver a las familias desplazadas. Por su parte, el embajador de Canadá en el vecino país, Marcel Lebleu, destacó el trabajo de la comunidad internacional y del Ejecutivo que preside Iván Duque para atender esta situación de emergencia en la frontera. Los combates entre las fuerzas de Venezuela e irregulares armados que diversas ONG identifican como disidentes de la FARC empezaron el pasado 21 de marzo. Se han cobrado ya la vida de al menos 8 militares venezolanos, según el último parte oficial. Desde Caracas, Taitir Calderón, Somos Impacto Venezuela. El Observatorio Nacional de Derechos Humanos presentó el informe Mujeres Presas Políticas en Venezuela, en el que revela desgarradores testimonios sobre las condiciones de reclusión de 19 presas políticas en medio de torturas y alejadas completamente de sus hijos.
En el documento se expone un análisis de la manera en que 19 mujeres opositoras y críticas a la administración de Nicolás Maduro son sometidas en las cárceles. Sostienen que la detención de familiares y su procesamiento en el curso de una investigación contra alguna persona que disienta del régimen de Maduro es una acción perversa que aplican sistemáticamente los funcionarios policiales, que ocasiona muchísimo sufrimiento. Asimismo, constituye una detención arbitraria y por ende violación de los derechos humanos de estas detenidas. Entre los 19 casos se menciona el de Emirlendis Carolina Benítez, detenida el 5 de agosto en el estado portuguesa junto a su esposo. Fue desaparecida y luego apareció en una audiencia donde le imputaron los delitos de homicidio calificado frustrado, terrorismo, traición a la patria, entre otros. Estaba embarazada para el momento de su detención y sufrió un aborto. Fue sometida a brutales torturas que le dejaron secuelas. Tiene 2 hijos a quienes no ha vuelto a ver. Los dirigentes opositores María Gabriela Hernández y William Dávila pidieron a las Naciones Unidas que haga visible la falta de un plan de vacunación que garantice la inmunización de los sectores prioritarios en Venezuela. Con más de 450 trabajadores de la salud fallecidos como consecuencia del COVID-19, rechazan que desde la administración de Maduro se pretenda vacunar a través del carnet de la patria. Sostienen que se trata de una política criminal que se debe rechazar de manera contundente y no quedarse callados, dijo Hernández frente al programa de Naciones Unidas en Caracas. Este mismo llamado fue hecho por William Dávila, quien rechazó también lo dicho por Delcy Rodríguez en días pasados, cuando anunció que en el país comenzará a fabricarse y a administrarse la vacuna cubana, que aún está en fase experimental. ¿Consideras que la ONU debería tomar acción en torno a la ausencia de un plan de vacunación en Venezuela? Con 16 pacientes, entre moderados y leves, recluidos en el ambulatorio, la ciudad vacacional y recreacional de Los Caracas cumplió 1 año desde que fue habilitada para la atención de casos COVID-19 en el litoral central venezolano. En este tiempo fueron asistidos más de 6.000 contagiados, entre connacionales y extranjeros. Con 2 egresos y 16 pacientes hospitalizados en condición leve y moderado, el ambulatorio de Los Caracas cumplió 1 año de haber sido habilitado para la atención de pacientes positivos de COVID-19 en La Guaira. El Estado Mayor de Salud ha decidido la reapertura de este centro de aislamiento, específicamente en el ambulatorio donde nos encontramos el día de hoy, y estamos atendiendo en estos momentos a 16 pacientes entre leves y moderados. Pacientes provenientes de la parroquia Caruao, parroquia Neiguatá y parroquia Mequetía, atendidos por médicos especialistas, por enfermeras especialistas y de verdad por todo el personal que va desde las personas que están en la cocina, en el mantenimiento, en todo. Con un histórico de 10.622 casos positivos de COVID-19 desde marzo del 2020 y la tasa de contagios más alta del país en 321 por cada 100.000 habitantes, las autoridades de Vargas debieron incorporar nuevamente a Los Caracas como centro centinela. Además, insistieron en la necesidad de cambiar el mensaje de conciencia dirigido a la ciudadanía, que ahora consiste en ir al médico ante la manifestación de algún síntoma. Hace 1 año le decíamos a las personas, quédate en tu casa, pero ahora, 365 días después, el mensaje es distinto. El mensaje es agregarle a ese quédate en tu casa. Si tienes algún síntoma, acude inmediatamente a los centros de salud, a los CDI, a los hospitales Centinela. Rodríguez reconoció que la variante P1 y P2 del COVID-19 provenientes de Brasil y presentes en Vargas y en otros estados del país cambia la condición del paciente de leve a moderado en cuestión de horas. Por eso insistió en que el llamado es a no automedicarse. Esta variante es mucho más agresiva. Esta variante cambia de leve a moderado y de moderado a grave en cuestiones de horas.
está científicamente comprobado, lo hemos visto en los últimos días acá en el estado, y la recomendación es esa: no automedicarse, y que inmediatamente que se sienta algún síntoma, fiebre, dolor de cabeza, diarrea, la falta de oxígeno, dificultad respiratoria, acuda inmediatamente a un centro hospitalario. Por su parte, el presidente de la Corporación Turística Los Caracas coincidió en que esta segunda cepa es mucho más volátil, lo que demanda además una capacidad de respuesta mucho más óptima e inmediata. Como bien hemos visto, esta segunda cepa es volátil y depende mucho de la rapidez que tengamos nosotros en la atención de los pacientes. Creo que eso es la parte más vital. Aquí en Los Caracas, bueno, nos hemos dedicado por dos razones fundamentales. Primero, todo lo que es la parroquia Caruao y la parroquia Naiguatá, que es un centro bien importante, donde confluyen bastantes personas, y bueno, eso se traduce en suficientes pacientes aquí en el ambulatorio. Tras reconocer el loable desempeño de 62 trabajadores que hacen vida en la ciudad vacacional Los Caracas, Fidalgo se refirió con visible emoción a los 2 pacientes que han sido egresados del centro de salud, ambos adultos mayores, superando todos los pronósticos. Hasta el día de hoy tenemos 2 egresos, gracias a Dios, desde que iniciamos las operaciones, totalmente sanos, personas de avanzada edad, una de 76 años, la otra de 65, y bueno, esperamos que en los próximos días las otras personas que se mantienen en la sala de hospitalización seguramente corren con la misma suerte, y bien así será por el equipo médico, que también los está atendiendo de muy buena manera. Ambos funcionarios informaron que esta semana serán habilitadas 11 camas pediátricas para hospitalización de pacientes positivos en el ambulatorio Alfredo Machado de Catialamar, mientras que la Agencia para los Refugiados de la ONU, ACNUR, habilitará nuevas áreas de triaje en 4 centros centinelas. Desde Vargas a Mi Torres, somos Impacto, Venezuela. El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Douglas Rico, confirmó la detención en el estado Táchira de los hermanos Reni Wilfredo y María Modesta Morales Maldonado por su presunta vinculación con un caso de abuso sexual contra un menor, oiga bien, de 6 años de edad. Al realizar las investigaciones, los funcionarios determinaron que la infante era abusada por el hombre de 44 años desde hace varios meses, siendo amenazada por él mismo. La pequeña estaba bajo el cuidado de María, una mujer de 45 años, a quien la menor le comentó lo ocurrido, y la mujer le indicó que no le dijera a su madre lo que le ocurría. Una vez colectadas las evidencias y realizados los exámenes correspondientes a la niña, se comprobó la responsabilidad de Reni y la omisión de María, quienes fueron detenidos por funcionarios del CICPC en la parroquia La Concordia, municipio San Cristóbal, e inmediatamente quedaron a la orden de la Fiscalía 22 del Ministerio Público en el estado Táchira. En Venezuela han muerto unos 450 trabajadores de la salud, muchos de ellos que en vida percibían menos de $3 de salario, pudieron tener servicios funerarios gracias a la colaboración de su gremio. La opción para el gremio de enfermería no es arrodillarse, la opción para el gremio de enfermería no es callarse. Los enfermeros se enfrentan el COVID en una encrucijada. El miedo a morir contagiados y la vocación de atender a los pacientes. Además de su uniforme, el luto hoy es su compañero de jornada. No queremos seguir viendo morir nuestra gente, no queremos seguir contando. En este momento hay mucho personal contagiado. Hay personas, trabajadoras de la salud, que se debaten entre la vida y la muerte. El caso de la licenciada Tibisay Ramírez muere el 20 de marzo en el HUC y solamente el 28 pudimos recoger dinero entre todos para poder sacarla. La presión que se hacía desde la morgue de Bellomonte, con la amenaza de que si no se retiraba el cadáver iba a ir a una fosa común. Es justo que una mujer que dedicó su vida a salvar vidas ni siquiera podía tener un entierro digno. El grito desesperado de estos trabajadores por continuar en primera línea y sin protección, además con sueldos que no permiten ni vivir ni morir con dignidad. ¡Ya basta! ¡Ya basta de tanto dolor, de tanto padecimiento, carajo! ¡Vete pa'l carajo y déjanos la vida en paz! ¡Déjanos vivir! ¡Y no te tenemos miedo! ¡El equipo de salud no te tiene miedo! ¡No, Nicolás! ¡Los enfermeros que fallezcan merecen un buen velatorio!
hospitales de Venezuela para que tú te vengas a burlar de nosotros. En Caracas, Esteninfo Olivares, Somos Impacto Venezuela. La organización no gubernamental Médicos Unidos, capítulo Vargas, denunció la falta de información sobre las jornadas de vacunación en la entidad, lo que ha impedido hacer contraloría sobre qué personal sanitario falta por la dosis. Lo que sí sabemos es que se realizó un proceso de vacunación aquí en el estado, al sector salud, en el Hospital de Pariate, el Seguro Social, y al parecer va a continuar. Entonces, hasta el momento aún hay personal del sector salud que no ha recibido la vacuna. Bueno, nosotros esperamos que se termine de vacunar todos los que están dentro del centro hospitalario, es decir, el personal sanitario, que incluye médicos, enfermeras, jornalistas, odontólogos, camareras, vigilantes, choferes, el personal administrativo que está ahí, que todo el personal sanitario, el que hace vida dentro del hospital. Hasta ahora no hay números exactos de cuánto personal sanitario ha recibido la vacuna en Vargas, y es que el control de estas por parte del Estado y la falta de información sobre los cronogramas para su colocación ha generado incluso un mercado negro de dosis anti-COVID-19 que, según algunos testimonios, estaría valorada cada una en $100 por persona. Lo que no ha hecho el gobierno es establecer un programa nacional de vacunación, y en el programa se especifica, hay una contraloría, porque si a ti te dicen que se van a vacunar en una semana en estos sitios, este personal, uno puede hacer contraloría, pero el resto no hay información, no fluye la información, y entonces la poca información que tenemos nosotros proviene de los enlaces que tenemos en los diferentes centros hospitalarios. Entonces no es difícil para uno establecer números exactos y aproximados. Mientras tanto, nuestros héroes que están en primera línea siguen muriendo, al punto de que el país tiene la mayor tasa de fallecidos dentro del personal sanitario de América Latina, según la ONG Médicos Unidos por Venezuela. La última revisión que hizo Médicos Unidos de Venezuela la hizo el 9 de abril, y para el 9 de abril ya se reportaban 456 fallecimientos en todo el país, y de esos 456, 322 eran médicos los fallecidos. Totalmente alarmante esa cifra, porque es la mayor cifra de porcentaje de fallecimiento del sector salud en Latinoamérica, la mayor, o sea, es muy grande. Precisamente para paliar las carencias en materia de equipamiento en medio de esta pandemia, el grupo que lidera el Dr. Guerra ha llevado donativos como tapabocas, máscaras faciales, batas y demás insumos a los centros de salud. Hemos estado acompañando en algunos centros hospitalarios, aportando parte del material de bioseguridad, además de lo importante que es entregárselo directamente. Bueno, los médicos, las enfermeras y el resto del personal se sienten muy agradecidos, porque saben que no están solos, los estamos acompañando, y este es un momento muy difícil que estamos viviendo en el país, y sobre todo contra un enemigo invisible que tú no lo ves. Entonces, ha sido una receptividad muy importante. Fíjate, la última entrega que hicimos fue en la parroquia de Carayaca, en el hospital de Eudoro González, donde te voy a decir algo: cuando la médico rural estaba ahí, al recibir la ayuda, se le quebró la voz. Desde noviembre, esta organización ha ofrecido ayudas a 6 grupos de personal sanitario del Seguro Social de La Guaira, Periférico de Pariata, Ambulatorio Alfredo Machado y el Hospital Eudoro González de Carayaca, todos en el litoral central venezolano. Desde Vargas, Ami Torres, Somos Impacto, Venezuela. Amigos, llegamos al final de Noticias Impacto Venezuela de este lunes 12 de abril del año 2021. En nombre de todo el equipo les acompañó Carla Salcedo Flores. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y también darle clic a la campanita para que usted pueda recibir todas nuestras notificaciones. Mis redes sociales, @Carla Salcedo Flores, para que nos mantengamos en contacto. Que pasen todos un feliz comienzo de semana.